En este video explicaremos algunos de los métodos participativos que tienen más uso en la evaluación de programas y proyectos. Veremos un poco entonces de la matriz ranking de puntuación, del transecto o caminata transversal, la línea histórica o diagrama histórico, el diagrama de tendencias, el mapeo histórico, el mapeo social, principalmente. Transecto, caminata transversal o en algunos textos anglosajones se conoce también como transect walk, ¿verdad? O caminata transversal. Esto es una herramienta especialmente utilizada en la evaluación para hacer diagnósticos de la situación en una población específica, principalmente las poblaciones que están siendo intervenidas por el programa o el proyecto. El evaluador, cuando necesita enterarse de cuál es la situación en el pueblo o en la región, puede recurrir a una caminata transversal. ¿Cómo funciona la caminata transversal? Aquí vemos un ejemplo, digamos, de una caminata transversal en donde funciona muy parecido a los recorridos que se hacen turísticamente con un guía de turismo. Es decir, hay una persona que conoce la situación del pueblo o la situación de la región y va acompañando con un grupo de personas y van acompañando al evaluador y le van contando cómo es la situación de la región o cómo es la situación del poblado, y le van diciendo aspectos. El evaluador puede ir haciendo preguntas en el contexto del programa o del proyecto, y a partir de esa información que se va haciendo a través de la caminata se puede ir construyendo un mapa en donde el evaluador va a ir definiendo los aspectos más importantes de conformidad con los criterios que pretende evaluar del programa o del proyecto. Entonces, este es un programa en donde la simbología, evidentemente, probablemente se trataba de un programa o proyecto que tenía algunas implicaciones en el medio ambiente de esta región, y entonces iba diciendo, por ejemplo, cuáles de estas regiones eran cultivadas por algún tipo específico de producto de papa o de alguna fruta, cuáles tenían infraestructura, cuáles tenían acceso al agua, diferentes tipificaciones de qué tipo de características productivas tenían en diferentes alturas, de acuerdo con la topografía del lugar, ¿verdad? Entonces es una herramienta que básicamente sirve, como dijimos al inicio, para que el evaluador pueda hacer un diagnóstico inicial de la situación específica de la población geográfica que va a ser evaluada. Existe también el mapeo histórico. El mapeo histórico, como dice ese título, puede ser utilizado para determinar cuál era la situación antes y cuál era la situación después. Evidentemente, si hablamos de una evaluación de un programa o un proyecto, pues esto nos serviría precisamente para ver cómo era la situación antes del programa o el proyecto y cómo era la situación después del programa o el proyecto. Quiere decir que entonces este método participativo puede ser utilizado para hacer evaluación de impacto. Pues no necesariamente, pero sí podría dar indicios al evaluador de cuáles son los criterios que podrían ser evaluados en una eventual evaluación de impacto. Es decir, podría darse cuenta de primera mano cuáles son los cambios que a través del tiempo o a raíz de una intervención de un programa o proyecto, las personas han percibido estos cambios en la situación anterior y en la situación posterior al programa o el proyecto. Otra herramienta bastante utilizada en métodos participativos de evaluación es el mapeo social. El mapeo social es muy similar al mapeo que vimos anteriormente histórico o a la caminata transversal, solo que específicamente en ese mapa que van a hacer en conjunto con la población se van a hacer diagramas o se van a dibujar todas las casas que están dentro de la población evaluada. Pero dentro de esta diagramación o dentro de este dibujo de las casas se van a ir analizando atributos específicos de las personas que viven o de las familias que viven en esas casas. Relacionados con el proyecto, por ejemplo, podemos poner una seña en la casa si son beneficiarios o no son beneficiarios del programa o del proyecto. Podemos ver situaciones, marcar o dar algunos atributos de esas casas de acuerdo con la situación social, es decir, en cuáles casas viven madres solteras, viven viudas, viven personas desempleadas, viven personas con ingresos bajos o altos, ¿verdad? En cuanto al impacto deseado, es decir, podemos tipificar ahí cuáles de esas casas
tienen ingresos medios, tienen ingresos bajos, que podrían ser el efecto o podrían ser el focus de la evaluación que pretendemos hacer, o son los beneficiarios que el programa pretende impactar. ¿Cuál es el objetivo del mapeo social? Evaluar la distribución de los efectos e impactos dentro de una comunidad. Entonces, de una forma gráfica podemos ver dónde se distribuyeron los efectos que el programa, que los productos, bienes o servicios que dio el programa o el proyecto dentro de un área geográfica. Puede ser también generar información acerca de la pregunta ¿quién fue alcanzado por el proyecto? De manera tal que un mapeo social podría decirnos, darnos indicios de un criterio que puede ser utilizado en la evaluación, como es la cobertura, es decir, fueron verdaderamente, el programa alcanzó a las personas pobres de la región, o hubo beneficios que no necesariamente en materia de cobertura llegaron a quien debieron haber llegado. También otra de las preguntas, otro de los aspectos que puede verse con el mapeo social, si el proyecto llegó a la mayoría o solo a alguno de los grupos. Entonces, además de la cobertura, podríamos tener la focalización, es decir, primero, cuántas personas fueron cubiertas o alcanzadas por el proyecto, y segundo, ¿fueron alcanzados los que debieron ser alcanzados? Es decir, ¿hubo una buena focalización del programa o del proyecto a la hora de entregar sus bienes o servicios? Son preguntas que podrían verse con el mapeo social. Este es un ejemplo de un mapeo social que se hizo en Brasil. Entonces, a la derecha ustedes pueden ver la simbología, y a la izquierda, aunque tal vez por el video no se aprecie tan bien, están las casitas dibujadas con los símbolos, ¿verdad? Entonces, hay un símbolo que dice que esta casa es jefeada por un hombre, otro símbolo diferente dice que esa casa es jefeada por una mujer. Hay otro símbolo con el circulito verde encima que dice que esa casa recibió semillas para la siembra, es decir, recibieron semillas fue objeto probablemente del programa de intervención, es decir, le dieron semillas a esas casas. Entonces ustedes pueden ver que aquí hay una amplia cantidad de casas que dieron semillas, y en los otros sectores no necesariamente recibieron semillas. Uno podría entonces contrastar o verificar dentro de la evaluación por qué se dio esa situación de que la mayor concentración de casas que les dieron semillas estuvieran en esta región. Podría ser que esas personas son las que se dedicaban a la agricultura, pero también otro resultado que me podría dar es que aquí había personas que se dedicaban a la agricultura, pero hubo otro condicionante, otro motivo, no sé, político, de interés económico, que hizo que solo se distribuyeran las semillas aquí. Solo para dar algún ejemplo de los posibles usos que pueda tener esta herramienta del mapeo social en una evaluación ex ante o en una evaluación formativa, ¿verdad? Bueno, hay algunos símbolos también, como casa que tiene ganado, casa que tiene suficiente comida, ¿verdad? Cuyo análisis puede ser similar al que se hizo anteriormente, es decir, de forma diagnóstica, tener algún tipo de evaluación primaria de cómo se han distribuido los productos del programa o el proyecto dentro de un área geográfica determinada. Tenemos también el diagrama histórico, o llamada también línea de tiempo o línea de vida, en donde se van estableciendo años y se van determinando aspectos determinantes que hayan marcado pautas en la historia de una población o en la historia o en el desarrollo de un programa o proyecto, de forma tal que podamos hacer un recorrido histórico sobre esos principales cambios que se han dado a través del tiempo en la población evaluada o en la población que está siendo objeto de un programa o de un proyecto, ¿verdad? Cambios de ley, cambios en las políticas públicas, desastres naturales, es decir, aspectos que hayan de alguna manera determinado o modificado las condiciones de vida de la población que está siendo intervenida. El siguiente método participativo que podemos hacer, recordemos que todos estos métodos que estamos viendo los construimos de acuerdo con la percepción o de acuerdo con la opinión que tienen los mismos stakeholders que están dentro de un proyecto o dentro del programa en una región o en un poblado, en
cuál es el comportamiento que tiene y que tendrá en el futuro una situación específica. En este diagrama de tendencias tenemos, es un caso de aquí de Costa Rica, en donde tenemos las mujeres en edad fértil y preescolares cero susceptibles a la rubiola en Costa Rica desde 1969 a 1996. No sé si en el video se puede apreciar bien, pero este gráfico se refiere a la tendencia que ha tenido la enfermedad de la rubiola en las mujeres en edad fértil. Pueden ustedes ver cómo a través de los años podemos decir que la tendencia a que las personas puedan ser susceptibles de contagio de la rubiola va en aumento conforme pasan los años. Y en el otro gráfico tenemos las niñas que tienen edad de preescolar. Como ustedes podrán ver, en los años 69 y 70, la predisposición o la posibilidad de que una niña en edad preescolar fuese contagiada o sufriera de rubiola era bastante alta. A través de los años, hasta llegar a los años 90, esta posibilidad viene completamente en declive, casi a llegar a acercarse mucho a cero. ¿Qué quiere decir? Probablemente ahí estamos en presencia de algún programa o proyecto de vacunación que hizo que esta tendencia de que las niñas fueran muy proclives a enfermarse de rubiola hace mucho tiempo, ahora casi que sea muy difícil que una niña se infecte o adquiera esta enfermedad de la rubiola. Entonces, por un lado tenemos la tendencia a aumentar de las mujeres en edad fértil y por otro lado tenemos la tendencia a disminuir de las niñas en edad preescolar. Dijimos que muy probablemente por efecto de un programa de vacunación. Si estuviésemos en presencia de una evaluación o quisiéramos tratar de determinar el impacto del programa de vacunación, podríamos decir que esto sería, nos fuimos un poquito para atrás, podríamos decir que este sería el efecto el impacto positivo que ha tenido el programa. Es decir, el contrafáctico, la situación sin programa o sin proyecto de vacunación, es que las niñas hubiesen llegado casi al 40% cuando estuviesen en edad fértil, mientras que con la vacunación están cerca de un 4, 5, 6%. Esa diferencia entre el 4 y el 20%, que sería el 16%, podría ser el impacto del programa de vacunación. Es decir, esto podríamos decir que es la diferencia entre el contrafáctico y la situación con programa o proyecto. La situación sin programa, situación con programa. Esta es una utilidad particular que tiene este diagrama de tendencias. ¿Cómo hacemos un diagrama de tendencias? Bueno, es un método utilizado para el desarrollo de ciertos indicadores desde el punto de vista de los beneficiarios afectados. Generalmente se realiza después, ese gráfico de tendencias o diagrama de tendencias, se realiza luego de una discusión grupal y producimos una matriz donde en el eje vertical ponemos los años y en los indicadores o criterios los ponemos en el eje, ¿cómo se llama? En las filas o el eje vertical. Ahí tenemos un ejemplo de una matriz de análisis de tendencias. Asigno un valor de 1, que es un valor de muy poco o de menos, y 5 como el valor máximo. Entonces tenemos aquí los años. Aquí podríamos hacer una simulación solo para entender el ejemplo de que si le preguntamos a la gente en esa discusión grupal cómo han sido los ingresos o los ingresos económicos a través del tiempo, podríamos decir que 3 es que las personas respondieron que son regulares. En el 2003, en el 2004 fueron regulares, en el 2005 hubo una percepción de que los ingresos crecieron o de que es una calificación más alta o puede ser más, y hubo una caída, según la opinión de las personas que estaban en esa discusión grupal, en el 2006. Las cosechas, por otra parte, en el 2003 tenían una calificación baja, o la percepción de la gente es que las cosechas fueron todavía peores en el 2004, mientras que hubo un repunte o una mejora de las cosechas en el 2005, que se mantuvo como tendencia hasta el 2006. Igualmente con la salud, tendríamos que no hubo una variación, hubo una calificación baja para las condiciones de salud en ese lugar durante los años 2003 o 2004, y algo pasó en el año 2005, entre el 2004 y el 2005 pasó algo, de manera que las personas consideran que la situación, las condiciones de salud son muy buenas.
casi llegando a excelentes, que sería 5, ¿verdad? Para el año 2005 y 2006. Esto entonces, este diagrama de tendencias nos podría llegar a, ayudar a decir, bueno, algo pasó aquí, eso es lo que tenemos que evaluar. ¿Por qué las personas consideran que las condiciones de salud mejoraron o por qué consideran que las condiciones de ingresos, de los ingresos económicos cambiaron para bien o para mal, o por qué consideran que las cosechas mejoraron o empeoraron? Eso es una de las utilidades que tiene esta matriz de tendencias o este análisis de tendencias. ¿Quiénes pueden proponer los criterios para hacer un análisis de tendencias? Bueno, pueden ser propuestos por los evaluadores o por el grupo beneficiario. Estos indicadores normalmente son de desarrollo, de pobreza, de calidad de vida, y algunos de estos indicadores pueden ser propuestos por los beneficiarios. Lo único que tendríamos que tener cuidado es que cuando sean indicadores propuestos por los grupos beneficiarios, a pesar de ser auténticos, pueden tener dificultades a la hora de comparar. Es decir, puede hacer que los beneficiarios escojan algún criterio, algún indicador que en un año aparece, pero en los otros años no necesariamente aplique o no necesariamente exista para las condiciones socioeconómicas de los otros años. Entonces, para utilizar eso, debemos asegurarnos de que existan condiciones para comparar. Es importante, durante el análisis de tendencias, tener una valoración de todos los participantes, es decir, el que hace la moderación tiene que asegurarse de que todos participen. No es tarea de algunos pocos el decir cuál es el número o la calificación que le vamos a dar al indicador, sino que tiene que darse de alguna manera que todo el grupo concuerde, ¿verdad? Con esa valoración, es decir, tiene que darse una opinión que sea aceptada por la mayoría y no que sean unos pocos los que den la opinión y los otros la acepten. Para alcanzar este objetivo de mayor participación y de que se dé concertación a la hora de dar una calificación, es que el moderador tiene que tener mucha capacidad para lograr esa moderación y lograr esa máxima participación y que no algunos se atribuyen el derecho de dar la calificación del indicador de manera unilateral. También podemos incluir una columna para observaciones específicas que las personas hayan repetido durante el ejercicio del análisis de tendencias. ¿Qué problema tiene el análisis de tendencias? Que puede haber dificultad de que si estamos consultando o preguntando por temáticas o por acontecimientos que pasaron hace mucho tiempo, ya las personas no recuerden o inventen un resultado específico que no necesariamente sea su percepción, sino una opinión nada más para salir del paso. Por esta razón es importante cuando se hace ese análisis de tendencias escoger años con eventos importantes que sean significativos para la gente, que la gente pueda recordar fácilmente. Y también, evidentemente, si nos vamos a un análisis de tendencias a 20, 30 años, es muy probable que nadie pueda recordar con exactitud los resultados. De manera tal que podríamos variar las escalas para en vez de años tener meses, semanas, días y otros, especialmente cuando tenemos programas o proyectos que hace poco estaban todavía en su fase de implementación o en su fase de funcionamiento. Bien, matriz de ranking o puntaje. Este es otro método participativo bastante utilizado a la hora de hacer evaluación participativa y consiste en hacer una matriz y establecer puntajes, pero en esta ocasión vamos a establecer rankings. Entonces, igualmente vamos a tener una serie de objetos o de criterios, objetos que se pretenden evaluar, y aquí los objetos y aquí las partes de los indicadores o los criterios que pretenden evaluar. Voy a asignar un puntaje que va a ser de 1 a 5 y la idea es decir cuáles de estos objetos quedaron en primero, segundo, tercero, cuarto o quinto lugar. Por eso se llama una matriz de ranqueo o de ranking o matriz de puntuación. Es de especial utilidad para descubrir criterios locales ocultos para la valoración de los componentes del proyecto. Es decir, hay algún criterio que al evaluador o al que financia el proyecto o al que ejecuta el proyecto o el programa del proyecto no se le ha ocurrido, pero en una matriz de ranking pueden salir esos criterios que a las personas que son objetos o que son stakeholders de la población sí pueden ocurrirse. Podemos utilizarlos también para ver cuáles son las preferencias de los stakeholders sobre distintas alternativas o diferentes productos que dio el programa o el proyecto, y también
utilizado para determinar criterios evaluables. Es decir, imaginen ustedes que están en una población que va a ser evaluada en el contexto de un programa o proyecto específico y uno no tiene idea de cuáles son los criterios o cuáles son las cosas del programa que más les gustan o que más les gustan o que están más satisfechos o más insatisfechos las personas. Entonces, a través de una matriz ranking, método participativo, podemos lograr definir cuáles son esos criterios que debemos incluir en nuestra evaluación. Aquí tenemos un ejemplo de una matriz ranking. Lo voy a poner de este lado para que se vea mejor. Tenemos como criterios diferentes actividades, más bien como criterios, no, como objetos a ser evaluados, diferentes actividades productivas. Aquí tenemos la zapatería, el cultivo de tamarindo, las hojas, el cultivo de anona, platos de hojas o hojas que se utilizan para hacer platos. Esto es en un lugar de Sudamérica que se utilizan para hacer platos. El cultivo de anonas, la producción de ladrillos, la producción de leña y la producción de toronja. Estas son las actividades productivas que serían evaluadas en nuestra matriz de ranking. En cuanto a los criterios o los indicadores con que vamos a evaluar estas actividades productivas, tenemos el tiempo que consumen cada una de esas actividades, el nivel de ganancias que producen cada una de esas actividades, la generación de empleo que producen estas actividades, la posibilidad de adquirir un préstamo de acuerdo con estas oportunidades y el trabajo duro que demanda. Para hacer una explicación rápida nada más, vean ustedes que las actividades que demandan más trabajo duro es precisamente la producción de leña y la confección o producir ladrillos, ¿verdad? Las otras actividades que trabajan, que se producen o que son captadas o que la gente piensa que tienen menos trabajo arduo son la zapatería, el tamarindo y la producción de platos con hojas. Vean ustedes cómo el producir, las posibilidades de adquirir un préstamo ni siquiera fueron calificados por los usuarios. Es decir, las personas que participaron en esta evaluación participativa consideran que es extremadamente difícil en ese lugar obtener un préstamo, pero que la única actividad que tiene medianas o remotas o muy bajas, porque tiene solo un 2 de 5 en la calificación de posibilidad de adquirir un préstamo, es la producción de zapatería o el ejercicio de las zapaterías. Las actividades que dan más ganancias, fíjense ustedes que la zapatería y la producción de anona son las actividades más rentables o que producen más ganancias, seguidas por la producción de tamarindo y los ladrillos, mientras que el cultivo de toronja es, en conjunto con la leña, las actividades que dejan más bajos márgenes de utilidad, ¿verdad? Bueno, por ahorita tendríamos hasta aquí la parte de la explicación de los métodos participativos que se utilizan en la evaluación de programas y proyectos. En otro video, o en el siguiente video, explicaremos, ya vimos una matriz de ranking construida. En el próximo video veremos cómo se construye desde cero una matriz de ranking.